Ahora a escuchar, vamos a ver la exposición de la coordinadora de programas de la Agencia Nacional Antidopaje, quien va a tratarnos el tema de por qué se lucha contra el dopaje. Así que con un fuerte aplauso llamemos a Laura Anabel Pinedo, la doctora, directora del programa de Agencias Nacional Antidopaje, y el tema, ¿por qué luchar contra el dopaje? Gracias, doctora. Gracias a ti. Buenas tardes a todos los presentes y a todas las personas que nos siguen por las plataformas digitales. También dar las gracias por la invitación que realizaron hacia nuestra persona con el fin de compartir con ustedes la plática del día de hoy, la cual es ¿por qué debemos de luchar contra el dopaje? Pero antes que nada debemos iniciar de qué es el dopaje. Para esto vamos a citar a cómo está definido por el Código Mundial Antidopaje, el cual entró en vigencia este año en el 2021, y se define como el uso intencionado o no intencionado de una sustancia o método prohibido por la lista de prohibiciones de la Agencia Mundial Antidopaje. Sí, escucharon bien, intencionado o no intencionado. Porque puede ser que una persona o un deportista tenga la intención de utilizar una sustancia prohibida, pero hay ocasiones en que un deportista no tiene el conocimiento de que está consumiendo una sustancia que está prohibida, y ahí también radica el problema. Sin embargo, como quiera es considerado dopaje. Esto no elimina el hecho de que puede incurrir en un tipo de sanción. Pero también el dopaje es asistir, alentar, ayudar, incitar o también encubrir una infracción en lo que son las leyes antidopaje. Las sustancias prohibidas ya fueron bien definidas por lo que fue el doctor José Joaquín Puello. Sin embargo, debo de recordar y refrescar. Cuando hablamos de sustancias prohibidas en el deporte, no solamente estamos hablando de sustancias ilícitas o de drogas ilícitas o recreativas, estamos hablando de una lista bastante extensa, pero también son de medicamentos de uso común, como son antihipertensivos, beta bloqueadores, o sea, los medicamentos utilizados por pacientes asmáticos, insulina, utilizado por pacientes diabéticos y diuréticos, o sea, tenemos un conglomerado de sustancias que son de uso común y que un atleta, si la utiliza, va a incurrir en lo que es el dopaje. Por lo tanto, el dopaje es una problemática compleja que no solamente atañe a un momento en específico, a un gran juego o a un deporte en específico. Es una problemática de carácter global, multifactorial, y que está presente en el deporte desde hace muchísimo tiempo. Entonces, habiendo iniciado con qué es el dopaje, ahora les voy a hablar con ustedes de las razones por las cuales nosotros luchamos contra el dopaje. Primero, porque es injusto y antiético. En el día de hoy, en el mundo contemporáneo, siempre promulgamos de que todo debe ser justo, debe de haber transparencia, debe de haber igualdad y debemos de ser inclusivos. Entonces, en este caso, en el deporte, se habla de que también debemos de tener el juego limpio. En el deporte se creó, con fin de que esto se pudiera promulgar, en el 1999, la entidad, como es la Agencia Mundial Antidopaje, con el fin de crear las bases para combatir lo que era el dopaje y de no permitir la destrucción de los valores que se conocen del deporte. El dopaje, como bien han dicho, es un fraude. Y es la más clara manifestación de corrupción a nivel del deporte, debido a que facilita el éxito a las personas que son tramposas y que elimina el principio de igualdad en lo que es el deporte. El atleta dopado es una falsificación del verdadero atleta, que solamente se utiliza a sí mismo para poder ganar. Sin embargo, en este caso, utiliza otro tipo de métodos para poder realizarlo. Viola también lo que es la ética del deporte, porque se basa esta ética en lo que es el juego limpio y en el respeto de las reglas del deporte. Y así voy a decir, cuando estamos mirando un juego de un deporte y un atleta, un entrenador, un árbitro viola una regla, nos sentimos molestos, ¿verdad? ¿Y por qué no nos molestamos cuando un atleta consume una sustancia y se dopa? La segunda razón, porque aumenta los riesgos de daños a la salud en los atletas,
Ya nos han dicho varias veces y en una vasta conferencia que nos dio el doctor sobre los daños que puede tener en la salud del deportista. Entonces, ¿por qué es que se comenzó con esta lucha? Para eso vamos a hablar un poquito de la historia, porque a través de cuando se comenzaron a conocer los fallecimientos es que comienzan a sonar las alertas, porque ya teníamos conocimiento de que todos utilizaban lo que eran sustancias dopantes para ayudarse, para mejorar el rendimiento, pero la alarma comienza a sonar cuando comienzan a fallecer los atletas. El primer caso conocido en la historia, dado y que se ha documentado, fue en 1904, con la muerte de Arthur Linton. Pero, ojo, en el momento en que falleció, se consideró que él mismo falleció por una fiebre tifoidea. Eso fue lo que se pensó. Con futuras y posteriores investigaciones fueron que se dieron cuenta de que había sido por una sobredosis de una mezcla de cocaína, cafeína y estricnina. 2 semanas más tarde, 2 ciclistas, igual que él, que eran de su mismo equipo, fallecieron también en circunstancias sospechosas. El primer atleta olímpico que falleció durante unos Juegos Olímpicos fue Knut Jensen. Fue en 1960 y este fue secundario a una sobredosis de anfetamina. Él estaba compitiendo, se sintió mal en la primera parte de su competición y lo llevaron al hospital. Poco tiempo después, él mismo fallece. De igual manera, el momento que se configura como un parteaguas a todo lo que es la parte de los fallecimientos en el dopaje fue en 1967 con la muerte de Thomas Simpson. Era otro ciclista y estaba participando en el Tour de Francia, pero ¿por qué esta muerte impactó tanto? Porque la muerte fue televisada. El ciclista estaba compitiendo y en medio de la carrera se detiene por lo mal que se siente. Vuelve otra vez y sube a su bicicleta, corre 200 metros y termina fulminado en medio de la pista. A partir de este momento se abre una alarma a nivel mundial y por eso en el 1967 el Comité Olímpico Internacional forma la Comisión Médica y a partir de 1968 se comienzan a instituir lo que son controles antidopaje en grandes juegos, como son en los Juegos Olímpicos de Invierno de Grenoble y en los Juegos Olímpicos de Ciudad de México. Entonces, las sustancias prohibidas van a aumentar la respuesta del organismo porque tenemos que tener algo pendiente. Es un organismo sano, no tiene ninguna patología y le estamos suministrando un tipo de medicamento. Pero ¿qué pasa? No es a una dosis mínima para tener el resultado que se tendría si un paciente tuviera una patología. No, en este caso utilizamos grandes dosis y de ahí es que provoca los daños físicos y psicológicos que puede provocar en los atletas, tanto jóvenes como adultos. Estos daños pueden ser a corto, mediano y largo plazo y pueden ser reversibles o irreversibles, o sea que estos daños se prolonguen en el tiempo y no se puedan echar para atrás. Los principales órganos afectados en este caso son el sistema cardiovascular, el hígado y la piel. Dentro de los daños psicológicos, los que más se han documentado son la violencia y la agresividad. Uno de los casos que más conmovió al mundo fue el hecho de Chris Benoit en el 2007, un luchador de la WWE, que en 3 días ocurrió el doble homicidio y el suicidio de su familia. El primer día él mató a su esposa, el segundo día mató a su hijo y el tercer día se suicidó. La tercera razón es porque deshumaniza al deporte. Si no se combate lo que es el dopaje, entonces lo que vamos a tener es que el deporte se va a convertir en una competencia entre los grandes laboratorios farmacéuticos para ver quién es que tiene la mejor sustancia para esto. Entonces vamos a dejar de ver a los atletas como un humano, como una persona, como un ente, y lo vamos a ver como un recipiente, a ver a cuál le podemos echar la mejor sustancia para tener los mejores resultados. La cuarta razón es porque envía mensajes negativos a la sociedad. Porque las conductas antidopaje, ¿qué van a decir? Está bien hacer trampas y tomar ventajas, no hay ninguna razón para yo acatar las leyes, porque ¿de qué me sirve? O que podemos tener éxito sin hacer ningún tipo de esfuerzo.
Y de esta forma, ahí sale a relucir de por qué nosotros amamos al deporte. ¿Por qué nosotros lo amamos? Por toda la satisfacción que nos da. O nos van a decir que no sentimos orgullo cada vez que vemos a un atleta representando a nuestro país y con la bandera en alto, o cada vez que escuchamos nuestro himno. Eso es parte de la satisfacción que tenemos. Pero si tenemos mensajes negativos y esto se puede ver interrumpido por el dopaje, entonces, ¿qué estamos haciendo? Como último, porque no garantiza lo que es la igualdad de oportunidad entre los atletas que compiten. La igualdad de oportunidades es uno de los principios del deporte, porque si no es así, entonces solamente las grandes potencias y grandes farmacéuticas son los que van a tener oportunidades en grandes juegos. Y esas 5 medallas que trajimos de los Juegos Olímpicos de Tokio, estoy casi segura que no la tuviéramos, porque como bien decía, somos un país bien pequeñito, aunque nuestro corazón es bastante grande. No solo el daño se comete contra el atleta que se dopa, porque va a decir, el atleta que es limpio, aquel que se está dopando, tiene mayor ventaja, pues entonces yo voy a hacer lo mismo. Yo voy a hacer lo mismo para tener la misma ventaja que él. Entonces, también podemos decir que el dopaje tiene grandes niveles, no es solamente a nivel personal, se conoce de dopaje a nivel institucional, a nivel de federaciones deportivas. Pero vamos a lo más grande, el dopaje estatal que se ha cometido, el dopaje de Rusia, todos lo sabemos. Y hoy en día, lo más lamentable para esas personas es que no pueden competir con su bandera en alto. Entonces, teniendo un resumen y la conclusión de por qué luchamos contra el dopaje, por qué es injusto y antiético, porque aumenta el riesgo de daño a la salud de los deportistas, porque deshumaniza el deporte, porque da mensajes negativos a la sociedad, porque no garantiza la igualdad entre los deportistas. Todos estos son aspectos esenciales si queremos que el deporte represente una sociedad que evoluciona para el bienestar de sus ciudadanos. El dopaje se convierte en una forma de violencia social y es la máxima expresión de maltrato intencional hacia nuestro propio cuerpo. Les dejo a ustedes como el mensaje final que el deporte es el ente que une las fronteras, refuerza la calidad humana, muestra la perseverancia y la tenacidad de nuestros atletas y nos convierte a todos en una sola voz. No destruyamos con el dopaje aquello que nos une como pueblo. Muchas gracias.